En el vídeo de hoy vamos a ver todos los cuidados que necesitas para poder cultivar pepino, no solo en una huerta, sino también en una maceta. Para no perderte detalle alguno, te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo, ya que resulta muy interesante. Asimismo, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte ninguno de los vídeos que publicaremos en este canal. Bueno, ahora manos a la obra y vamos a ver el primer paso sobre cómo germinar y cuidar nuestra futura cosecha de pepinos. Lo primero que vamos a necesitar es un pepino. Podemos hacerlo por medio de semilla y también tenemos la opción de comprar directamente de un vivero un plantón. Nosotros lo vamos a hacer desde la semilla, ya que se trata de un proceso bastante fácil. Hay personas que piensan que ocurre lo mismo que con el tomate, pimiento, sandía, melón, etc., que compramos uno en el supermercado y de este podemos sacar ya las semillas, pero no, en el caso del pepino no es así. Nosotros cuando compramos un pepino en el supermercado, este pepino está verde y por lo tanto no tiene sus semillas desarrolladas. ¿Veis las imágenes? Vale, pues por lo tanto el primer paso que tendríamos que hacer es comprar un sobre de semillas de pepino. Mirad cómo están, todo verde, están sin hacerse. Compramos ese sobre que veis en las imágenes. Después vamos a sembrar estas semillas. Es importante que nos fijemos en el tiempo que hace, porque no puede hacer frío, ya que la planta del pepino necesita una temperatura bastante alta para germinar y para desarrollarse, que no sea menos de 15 grados a poder ser. Si cuando quieres germinar estas semillas en tu país hace frío, te recomiendo que lo hagas dentro de casa. Mirar las imágenes es muy fácil. Una vez que ya tengamos las semillas, necesitamos un recipiente pequeñito para colocarlo. Hacemos un agujerito con el dedo, ponemos las semillas, cubrimos un poquito de tierra y regamos. Ahora solo nos queda esperar a que crezca. En aproximadamente una semana ya van a comenzar a salir los cotiledones. Saldrán fuera. Pasadas de 2 a 3 semanas vas a estar viendo la planta en un tamaño ya razonable. Ya podremos ver las hojas verdes y podemos trasplantar a una maceta mayor. La de unos 20 litros de capacidad es el tamaño que yo he elegido. Recordar que es muy importante que la maceta tenga un buen drenaje en el fondo. Mirad qué bonita está ya la planta. Bueno, pues vamos a poner una tierra con nutrientes. Yo os suelo decir que a mí me va muy bien el sustrato universal. Lo suelo mezclar con un poquito de compost o de humus, de lombriz y listo. Tampoco se trata de una planta muy exigente. El siguiente paso a tener en cuenta es la iluminación solar. Si vives en un piso, recuerda ponerla en una ventana donde al menos pueda recibir una iluminación solar de al menos 6 o 7 horas al día. Recuerda que a esta planta le gusta mucho estar al sol. También recuerda que si tienes tu planta de pepinos en una huerta o el jardín, la puedes dejar que crezca de forma rastrera, como veis en las imágenes, como la mía, es decir, por el suelo. Pero si la tienes en una terraza o balcón, es conveniente que le coloques unos cuantos palos guía con el fin de que pueda, como está en las imágenes, con el fin de que pueda crecer hacia arriba. Además, si ponemos varios palos, mejor que poner uno solo, ya que la planta de pepinos va a sacar varias ramificaciones. Así que esté al aire, ¿veis? Si en una maceta necesitamos eso, si lo tienes en la huerta puedes ponerlo en el suelo, pero si es en casa o en un jardín tiene que ser así hacia arriba. Con relación al riego, el pepino es un fruto que contiene bastante agua en su interior. Por ese motivo tendríamos que regarlo casi a diario, pero fijaros que la maceta tenga un buen drenaje, ya que no debe de estar encharcada, ya que la planta se puede pudrir. Es una planta que requiere cierta humedad constante en el suelo, pero jamás estar encharcada. Esta es una planta que no va a necesitar ningún tipo de poda. Además, en poco tiempo, de unos 2 meses aproximadamente, veremos que comienza a florecer. Es lógico que estando en una maceta no vaya a darnos tantos pepinos como si la plantamos en la huerta o en el jardín, pero aún así van a crecer perfectamente. Puedes recolectar los pepinos cuando están pequeños, como os he enseñado en las imágenes, y ponerlos en vinagre, y puedes dejarlos hasta que crezcan más, lo que tú quieras. Sí es verdad que cuanto más pequeños los recolectes vas a estimular a la planta para que siga echando más pepinos.
Será a partir del tercer o cuarto mes cuando podrás disfrutar de tus pepinos y tu cosecha se pondrá muy bonita. Para que esta planta se desarrolle correctamente es importante que tengas en cuenta el abono. Yo he estado dando abonos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. Abonos caseros que yo suelo hacer y que luego al final del vídeo te dejaré en una pantalla con todos ellos. Es conveniente echar a la planta una vez por semana durante este periodo en el que está cultivando los pepinos. Si lo que quieres es dejar uno de los pepinos para conseguir semillas, lo que tienes que hacer es dejarlo en la rama hasta que se ponga amarillo, no importa que se haga muy grande, lo importante es que se ponga amarillo para que sus semillas maduren correctamente. Y de esta manera las sacaremos y dejaremos secar. Luego las podremos meter dentro de un frasco de cristal y guardarlo en un sitio seco y oscuro para conservarlo hasta el momento en que queramos germinar. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y me dejes un me gusta. Gracias por quedarte hasta el final. Puedes compartir con familiares y amigos que les pudiera interesar y te espero en el próximo. Un saludo.